Hola, soy Pascual Sende Cuña y voy a estar hablando para Click Polo. Buenas tardes, soy el Negrito Zabaleta y voy a estar hablando en Click Polo. Soy Robert Strong, voy a estar hablando en Click Polo. Hola, soy Lida y voy a estar hablando en Click Polo. Hola, soy Santiago Bachman y voy a estar hablando para Click Polo. Soy Manu Cereceda y voy a estar hablando para Click Polo. Bueno, Pascual, empezamos por el comienzo. ¿Cómo es tu historia un poco en el polo? Mi historia en el polo es un poco rara, porque no empiezo a jugar de tan pequeño, empiezo a jugar como a los 15 años. Yo creo que vine la primera vez a Argentina. Mi abuela es argentina, partiendo de la base, tengo familia argentina. Y no había venido a Argentina hasta esa edad, hasta los 15 años, había tardado un montón, siempre por colegio, lo que fuera, en Semana Santa y tal. No acompañaba a mi padre y me trajo una Semana Santa y empecé a ver el polo aquí, a taquear, a no sé qué. Y ahí ¿Tu abuela tenía vínculo con el polo? Bueno, sí, porque los familiares míos, los Miguens, que compartimos este club, Ahí va. estaba Luisita, está casada con Gonzalo Tanoira y ellos siempre han estado muy vinculados. Los Miguens son con las llaves. Claro, sí. Y las llaves tuyas en el polo. Básicamente, y Santi Tanoira, que es primo mío, y bueno, yo vine y me quedé en su casa la primera vez que vine a Argentina, y en vez de en casa de mi abuela venía a Pilar con él, y entonces empecé a verlo un poquito, a conocerlo, el deporte. Bien. Es interesante la historia, porque siempre que hacemos nota a gente que nace con el polo. Vos llegás a los 15 años y te metés en el polo. ¿Qué fue lo primero que viste? O sea, ¿te enamoraste de entrada? ¿Tuviste dudas? La verdad que me encantó, o sea, fue curioso porque empecé, mi padre había jugado de joven, pero lo dejó con el trabajo y tal, no podía coincidir, y cuando venía a Argentina jugaba, pero muy polo de campo, de distancia. Y yo, en España no se juega mucho en Madrid al polo, no hay mucha afición. Y nada, yo vine aquí a Argentina y vi a mi primo Santi, vi que lo divertido que parecía, las prácticas, los caballos me llamaban mucha atención, y me acuerdo que Gonzalo Tanoira me regaló un taco con mis iniciales, que es lo típico que cuando dices y ahí ya me empezó a picar, o sea, subir, taquear, probar un poquito, y desde ahí ya me entró ¿Y cuándo fue que fuiste creciendo en tu ritmo de jugar polo como ahora que juegas gran parte del año? Yo creo que, o sea, desde ahí ya empecé a jugar, a divertirme, y yo creo que como a los 19 o 20 años que me invitó Eduardo a jugar con las monjitas, 2 años, que yo tenía 3 goles, y ahí fue como que me lo empecé a tomar un poco más en serio. Una invitación de él, luego fui a Inglaterra 2 años a jugar, y bueno, y ahí empecé a jugar ya más en serio. Y en España, porque le hicimos un par de notas a Pelayo, sí. Y Pelayo es muy gracioso, como cuenta que los amigos le dicen, ¿qué jugás? ¿Cómo tomás cada vez que la gente que no es del polo vos decís lo que estás haciendo? Normalmente ahora ya directamente no lo intento explicar. O sea, ¿qué haces? Y le cuento otra cosa o algo así, porque si no casi te hacen la broma. Yo me acuerdo de un amigo mío que siempre me hacía la broma, ¿a qué juegas? Al waterpolo, decían eso, que no se entiende mucho, no lo entienden mucho. ¿Cómo está el polo allá? Porque hay algunos clubes en Madrid, en Sevilla, algunos que está creciendo, Barcelona, más allá de Sotogrande, obvio, ¿no? Pero ¿cómo ve la actualidad del polo en España? Bueno, en la actualidad el polo en general no está pasando por un momento, o sea, en España no es una excepción a la regla, está en un momento que cuando yo empecé había muchísimo más polo en Madrid, en España y en todos lados. Estos años hay mucho menos. Pero bueno, espero que ahora con los nuevos cambios o que la cosa mejore, vuelva a haber más movimiento, sobre todo en ciudades importantes como Madrid. Es muy raro que haya tan poco, porque Sotogrande es impresionante la cantidad de polo que hay, pero no hay gente, deja de ser un sitio de veraneo. Yo creo que es un problema que tiene, que si esa misma o parecida infraestructura estuviera en Madrid, o en Barcelona o en ciudades un poco más grandes, sería más de todo el año. ¿Qué necesita el polo para crecer, particularmente en España? Yo creo que sobre todo que donde se juega en Madrid más al polo era un club muy cerrado.
que es el Club Puerta Hierro, que no deja entrar sponsors, no deja entrar publicidad, es muy difícil ser socio, o sea, tienes que ser hijo de para ser socio o lo que sea, y eso no ha dejado que la gente lo conozca. No hay un club que la gente pueda llegar y ver y conocer y a ver cómo es, y alquilar un caballo y taquear un día, que se entusiasme un poco más la gente, ¿no? Que lo vea, que lo conozca. Ese es el problema, que está muy cerrado, o sea, está demasiado cerrado, nadie lo conoce. Bueno, el torneo hace ya 2 años que vengo a jugar la de ping polo y es un placer para mí estar acá. Mi nombre es Harald y participando en este torneo que para mí es uno de los mejores organizados del mundo y siempre es muy lindo jugar al polo por una buena razón, como es este ping polo contra el breast cancer. Así que estoy muy contenta de estar acá otra vez. Lo veo bien, muy bien, en Argentina y en el mundo también, está bueno, ya se está armando un calendario europeo muy bueno, en Estados Unidos también, y Asia, que es impresionante la cantidad de mujeres. Dicen que del 100% que arrancan a jugar en Asia, el 70% son mujeres, entre Singapur, Malasia, Tailandia, así que eso es algo muy positivo, es seguir organizándonos, apoyándonos y tirar todas para el mismo lado. Me gusta venir acá a Tai Polo porque lo tengo a Rigi, que es como un papá que tengo acá en Tailandia, que me da buenos consejos y siempre me voy con alguna cosita para mejorar. Y bueno, eso me va ayudando y me da mucha motivación para seguir adelante. Perfecto. ¿Algún objetivo en corto plazo que tengas? No, seguir jugando, viajando, conociendo gente nueva. Cada vez que viajo me doy cuenta cuánta gente no conozco todavía. Que puedo conocer y que los nuevos contactos que hay de este mundo que es impresionante. ¿Cómo es la experiencia de justamente estar jugando al polo acá en Tailandia? Es algo espectacular, a mí me pasa, ahora vinimos con Carito y también, no lo puede creer, es bárbaro, realmente es una ping polo donde somos las protagonistas y es, como dijo, por un gran motivo. También no quiero dejar de mencionar que bueno, hoy justo hicimos un minuto de silencio en honor a la gran pérdida que tuvimos este año de Sunny Hale, que fue la que nos abrió camino a todas y en parte todo esto que pasa es gracias a ella, estoy segura. Y bueno, ojalá que todas las que venimos después podamos por lo menos seguir un poquito ese camino que ella marcó con tanto orgullo y tanta valentía. Hoy fueron las mujeres que están jugando un torneo del martes, que arrancamos con prácticas. Jugaron miércoles, jueves, viernes y sábado, 4 equipos por primera vez. Un equipo de Malasia, que es Horse Win, el equipo de Tai Polo, el equipo de BB Dream y el equipo de Pink Panthers, que es de Sonia, que es una superstar acá en Tailandia, y empezó a jugar al polo y puso su equipo para la Ping Polo.
Y bueno, el polo en general en Tailandia crece como crece el país, como ya estábamos hablando recién. La verdad que el club tiene 11 años y no ha parado de crecer. Cuando hablo de crecer no solamente me refiero a la infraestructura y a la cantidad de gente o caballos, sino a la cantidad de gente que empieza a venir a jugar al polo y que empezamos a crear nuevos jugadores. Creo que es muy positivo. Los que empezaron con el polo en Tailandia son argentinos. Gustavo Yáñez hace bastante con Kumbicha y con Gerald Link. Así que sí, o sea, el polo en Tailandia tiene mucha relación con los argentinos. De hecho, tenemos una copa que es la Copa Embajada Argentina, que hacemos todos los años en diciembre. Y bueno, hacemos con equipos de Argentina y del resto del mundo. Y acá en Tai Polo seremos más de 20 argentinos que estamos relacionados con el polo. Así que sí, la verdad que se muestra mucho el valor de la mano de obra y de la cultura del caballo de Argentina en Tailandia. Bueno, Negrito, 2017. ¿El mejor año de tu vida en el polo debería ser? Y yo creo que sí. Yo creo que, bueno, el 2016 fue... Digamos en la previa, ¿no? Fue impresionante. Por todo lo que puede pasar. Sí, o sea, triple corona, ¿no? Eso ya dice todo, esa palabra, ¿no? Porque la verdad que todo el esfuerzo de todo el tiempo, el año pasado, la verdad que se pagó porque salieron unas cosas increíbles acá en Palermo. Y bueno, ahora se viene más difícil y más divertido también, ¿no? O sea, por lo que venimos buscando hace mucho tiempo, se nos dio así, medio de golpe, se nos dio y ahora hay que organizarse mejor, pelearla para mantenerse, ¿no? O sea, pero bueno, sí, se viene un año divertido. Hace poco hablamos con Corchito. Él todavía no tenía la cabeza tan puesta en el año, en la organización, en el armado. ¿Vos ya estás muy en otra onda o todavía te falta? No, yo estoy, la verdad que a fondo. Mirá, hoy jugué 8 yeguas para apretar de Santiago Ballester, que son las que estoy apuntando a que estén para Tortugas. Me fui a La Pampa a ver caballo, me voy a ir a Tucumán en abril a ver caballo. No, ya estamos todos con la cabeza, yo estoy con la cabeza ya. O sea, sobre todo el verano creo que es un buen momento para buscar caballos, para apretar algunos nuevos y para ir pisando alguna yegua, por ahí que los jugadores los mejores están afuera, aprovechar para por ahí de repente pisar alguna yegua buena. Está bueno el verano, para eso creo que, o sea, la temporada acá de esta chica. Eso está bueno para saber. O sea, vas a jugar triple corona que no habías jugado. Vos tenías un lote de caballos. ¿Cuánto lo cambiás? ¿100%, 50%? ¿Cuánto te queda y qué sirve para todo, para no? No, la verdad que bueno, por suerte tengo un buen laburo en Inglaterra con los Hambury, así que 2 yeguitas de las que jugué en Palermo me las llevo, porque bueno, como sabemos todos es importante estar bien afuera también. Pero bueno, también tengo una entrada importante de caballo, de apoyo como siempre, de Ballester, de Miguel, de Pablo Zabaleta, de mi viejo, de gente que me va buscando caballos, me ayudan a organizarme, ¿no? Matías nos sigue aportando, al Corchito sé que lo ayuda Johnny Fiorito, bueno, Pablo Zabaleta le dio casi toda la organización. Hay que moverse así y buscar gente que esté para apoyarnos y que le divierta también ver sus caballos en Palermo, ¿no? Como a todos les gusta. Es como un poco las carreras, viste que uno tiene su caballo de carrera, va a mirar. Hoy hay muchos de esos criadores que les interesa, o sea que hay que buscarlos, encontrarlos, ganarse la confianza y bueno, y montarse cada vez mejor acá. Algunos años atrás, Nachi me dijo algo muy interesante. Nachi rodeado por el ruso, Pepe, su viejo, todos criadores, y él no criaba tanto entonces. Dice, con lo que gastan esos en cría de todo el año, que le salen algunos caballos buenos, yo esa plata la uso directamente para comprar o alquilar. ¿Cómo ves eso? ¿En qué lugar estás vos? Y pasa que hoy, o sea, si hay una yegua buena para comprar, hay 10 tipos arriba tuyo o más, 20 que también la quieren comprar. Yo, por ejemplo, yo creo que bueno, que hay que encontrar un equilibrio entre los dos, ¿no?
porque de la cría a veces te sale alguna yegua buena y de la compra también, o sea, hay que encontrar un poco de los dos, que es lo que hacen creo que todos. Crían para tratar de sacar alguna yegua buena y después la buena que ven la compran. Pasa que bueno, para hacer eso tenés que tener buen laburo y tenés que estar, viste, bien, estable. Yo tengo la verdad que un arreglo muy bueno con el flaco Ballester, que él cría, tiene la mayoría allá en San Luis, y yo la yegua que me quiero llevar afuera la tengo que comprar, las que quedan acá me las presta. Entonces bueno, por eso te digo, creo que con criadores así que están para apoyarte se puede, si no es muy difícil. Si no es muy difícil. Bueno, ya hablamos, estamos en el Polo Tour, fin de año Triple Corona, en el medio, Inglaterra. Inglaterra, sí, con Fred Mannix, Alec White y George Hambury. O sea, los Hambury ponen 2 equipos y bueno, en uno estamos nosotros y el otro es el mismo del año pasado. 2. El Remanso 2. No sé cómo se va a llamar, pero nada, muy divertido, la verdad, porque con los Hambury ya jugué antes varias veces. Tengo muy buena onda, el equipo creo que somos muchos, viste que esos equipos que por ahí puedes llegar a tener una buena temporada como no, pero creo que está bueno el equipo, siendo muchos viste que podés jugarle a los equipos buenos, que está bueno, y va a depender mucho cómo nos organicemos de caballo. Es un equipo como suelen tener los Hambury, ¿no? Todos jugadores, ninguna estrella, sí, todos jugadores medianos o algunos un poquito más, pero ningún 10. Sí. Sí, está bueno. El año pasado a ellos les fue bastante bien y perdieron creo que por 1 contra los Pieres, un partidazo. Por eso creo que siendo 4 tenés chance de ganar a las organizaciones grandes. Por ahí siendo un equipo que cada uno tiene su organización, o sea, los Hambury por ahí no aportan caballos al equipo, pero como te digo, es un equipo muy parejo. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa, pero divertido, la verdad que y por suerte agradecido de tener trabajo porque está bravo. Este año va a ser un año importante, ahora vamos a hablar de eso, pero vamos un poquito para atrás. Si tuvieras que elegir los torneos más importantes que jugaste y ganaste, ¿cuál es tu ranking? ranking? Pues la Copa República Argentina me hizo una ilusión impresionante, para mí es eso y la... Recordá un poco año y equipo. Año y equipo, 2012. Equipo con Ro, con Diego Cábana y con Aliagote. Y ganamos la República, fue espectacular. Y luego la Copa de Oro Sotogrande, yo creo que esos son mis 2 torneos más importantes que he ganado. Que ha ganado. Sí. Ahora vas a jugar la clasificación. Si jugás Palermo, obviamente esos 2 torneos, por más que lo ganaste, quedan atrás de la experiencia de jugar Palermo. Sí. O sea, nada que ver. O sea, ahora esto es un sueño. Estoy como en un momento que no me lo puedo creer lo que me está pasando. O sea, estoy feliz y con muchas ganas de probar caballos, de mejorar, de llegar lo mejor posible de aquí a septiembre. Es decir, los meses que tengo ahora para prepararme es como que me ha dado otra motivación en mi carrera al polo, porque llega un momento que estás ahí como que te quedas un poquito estancado, ¿no? Habiendo jugado un par de cámaras, o sea, para mí un poco nos ha motivado también lo bien el campañón nos ha inspirado de la Irenita y de Yatay. Siempre la Irenita jugó 2 finales con nosotros en suplementario, o sea, estábamos ahí, los ves lo bien que les va, nos volvimos a juntar con Ro, a hablar, ir a verlos y la verdad que él es el artífice de casi que haya salido esto, yo ni me lo imaginaba. ¿Por qué este año y no en los anteriores para vos? No sé, pues ¿Por qué tomaste la decisión ahora o tomaron? Pues yo creo que ha ido surgiendo naturalmente, o sea, yo hacía tiempo que quería, pero todavía no sabía si estaba, ni sé si lo estoy, lo suficientemente organizado de caballos o por algo no salía. Y de repente, cuando menos me lo esperaba, ya estaba casi a punto de decir, no sé, esto es siempre igual, también cuesta, porque aunque yo en Argentina me siento como en casa, porque tengo familia, también cuesta estar lejos de tus íntimos amigos, ¿sabes? Cuando estás aquí, yo llevo 10 años, viniendo a Argentina, pasando las temporadas, y a veces
se te hace un poco cuesta arriba. Yo casi que el año pasado estaba pensando en decir, bueno, a ver qué hago, a ver si me saliera algo bueno como esto. Obviamente me ha cambiado la mentalidad y digo, ahora estoy más motivado que nunca. Como Nacho del Plessis, que en un momento casi se retira, de repente le cambió la vida y juega más que nunca. Bueno, parecido. Estaba pensando ya decir, bueno, no sé si me convendrá volverme a Madrid y tal. Y bueno, y justo fuimos a Palermo, vimos lo bien que les está yendo a ellos, hablamos con Ro, hablamos con Dieguito y estábamos viendo ahí de decir, joder, qué bueno sería hacer algo como parecido a lo que les ha salido a estos dos equipos, ¿no? Bien, ¿y qué significaría para vos jugar Palermo? O sea, ¿ya estás soñando con el día de... Lo estoy soñando... en caso de clasificar? Bueno, vi la nota vuestra que le hicisteis a Mariano y dice que hay que ir paso a paso, ya le estoy haciendo respetando al capitán. Pero sí, es una motivación, sería como un premio al... que tampoco ha sido un esfuerzo, pero a decir, me he arriesgado por esta carrera, llevo 10 años jugando en Argentina, intentando mejorar, montándome con ayuda de la cría, de mis padres, de todo, y como que se pagaría todo, ¿sabes?, el esfuerzo de todos estos años, lejos de, o haber acertado un poco la decisión, porque también a veces dices, podrías estar trabajando en un, no sé, en un fondo en Estados Unidos o en no sé qué, y te la jugaste por otro lado. No quedarte ahí a medias, sería un espectáculo. Bien, ¿sos futbolero? Muy. ¿Hincha de? El Real Madrid, por supuesto. Y supone te viene un hada y te dice, 3 Champions seguidas del Real Madrid o vos jugando Palermo, ¿qué elegís? Palermo, lo siento por el Madrid, ya tiene muchas, en ese caso. Ladies and gentlemen, can you please put your hands together for our third place team? Ladies and gentlemen, the holders of the Queen's Cup for one more year, it is Ty Polo! El torneo que estamos haciendo, o que terminó hoy, es un torneo que es la 9ª edición que hacemos acá en Tai Polo y empezó en una forma de apoyar lo que es el cáncer de mamas. Es una fundación de acá de Tailandia, está a cargo de Dr. Creed y Finola Chatman, que son los que apoyan este proyecto, y obviamente Harald Link y Nantini Tanner, que son los dueños de Tai Polo Club, que apoyan cada año para juntar fondos para esta fundación. Bueno, ¿cómo arranqué yo y cómo llegué a donde estoy ahora? En principio y para empezar soy veterinario y me recibí de veterinario en el 2004. De ahí mi familia siempre jugó al polo, un poco los aguerre, mi viejo, mi hermano sobre todo. Y bueno, después de recibirme de veterinario y enfocándome un poco en lo que es la carrera del polo o de veterinario dentro del polo, empecé a trabajar en Argentina con Frankie Brown, Blas Basqueto, y a hacer temporadas allá, hasta que mi hermano un día, que había conseguido venir a jugar al polo acá a Tailandia y conocerlo a Harald Link, surgió la idea de armar este club y así fue como llamaron a un veterinario, que era yo. Entonces vine acá como veterinario y con el tiempo me empecé a dar cuenta que primero como veterinario todo el tiempo por ahí creía que podía abarcar un poco más o tener, en ese momento había pocos caballos, el club se estaba recién haciendo y bueno, empecé a ocuparme de las canchas, de los eventos, de los torneos, de cuidar a los patrones, de organizar vareo, etc. Y bueno, empezar a buscar gente
que me ayude en eso, como fue Manuel Cereceda y todo el grupo de chicos que tenemos hoy con nosotros. La parte del polo ya hoy la organiza básicamente Manuel Cereceda, quien invitamos a que venga y con el tiempo también se desarrolló de manera impresionante y bueno, él se ocupa un poco de eso, yo de manager general del club y de veterinario encargado de la clínica en este club. El polo en Tai Polo, diría yo, está creciendo año a año con más equipos sumándose, cada equipo con caballos, patrones sumando caballos a sus organizaciones que se están de a poco haciendo independientes con su propio herrero, su propio veterinario incluso, y es un poco lo que queremos que se sumen más patrones con caballos y no ser un club que alquila caballos. La verdad que Tai Polo viene creciendo año a año y vamos agregando facilidades, caballerizas, etcétera, y personal para poder cubrir todo. Y después en Asia yo creo que el polo va creciendo de a poco. Stop for Cassette once again. Cassette on, fresh legs. We saw him change ponies. Got the 60, goal number 4 coming. Yeah, and there's the high flag. Justin Merrick. Now he knows he's got one player in front. So he's right there between two players. Zinni at the last second turns the ball. Now leaves it for Ilario Ulloa. Ulloa, oh wow, what a horse. Look at Gaviota. Gets around there for Jeff. But Zinni's still right there, picking him, keeping him away from Ilario. Ilario's shot, it's rolling, it's getting down there. Here comes Obregon with the little putter shot, sends it straight on through, and that's a power play real quick. Kavanaugh, beautiful play right here, sends it down, right down the middle there. Julio's got his man, but the ball's hitting a little bit short of him. Miguel can't get to Adolfo. Ball down the field where he's got, look at that. How does that happen? It should never happen. He's got Diego Kavanaugh by himself. Diego sends that ball through. Bueno, Robert, primero, para quien no te conoce, contá un poco, vos sos francés, ¿cuál es tu vínculo con el polo? ¿Cómo es el vínculo de tu familia con el polo en tu país? Bueno, fue así. Mi abuelo empezó a jugar en los 60 en Francia. Fue uno de los primeros que armó un club ahí, Saint-Mem se llama, que se hizo famoso ahí en Francia porque fue uno de los primeros a traer polistas buenos a Europa. Llevaba unos 10 goles, fue el primero a llevar 10 goles. Vinieron los Egui, vino los Aguirres, vinieron muchos en esa época. Y se armaba unos fines de semana de 2-3 equipos, de equipo entre 25 30 goles y un patrón por equipo. Era para divertirse, ¿no? Y se empezó así. Y mi abuelo, muy fanático del polo, ayudó mucho el polo en Francia ahí al inicio. Después, bueno, jugó mucho, jugó en Estados Unidos, jugó por todos lados. Y bueno, en un momento dejó y empezó a jugar mi padre, que no es hijo de mi abuelo, ¿no? Es el marido de la hija de mi abuelo. Y empezó él, que no jugaba nada en el polo, y se hizo más fanático que todos, y prendió con el juego y fanático mal, y se entrenó muchísimo, se hizo fanático y empezó a jugar bastante bien. Y sigue jugando, y empecé a jugar gracias a él. Y ahí llegas vos. ¿Sos más fanático de tu papá y tu abuelo o no tanto? No, los dos. Con mi abuelo nunca llegué a jugar, ni a verlo jugar, pero tengo muchos cuentos del abuelo. Pero si no, siempre he jugado toda la vida con mi padre. Él hizo todo para hacerme mejorar, montándome, darme toda la oportunidad que podía para hacerme jugar. Y entonces le debo mucho a él, de lo que juego y todo gracias a él. Bien. Vos en los últimos años cada vez jugás más torneos, ¿no? Estás bastante más activo. Claro, siempre en los últimos 6 años viajé bastante a Argentina, mientras siempre seguí estudiando, carrera en Francia, todo. Pero ¿qué estudiaste? Finanzas, me recibí finanzas y financiero, ¿no? Y en París, pero siempre aproveché a viajar lo más que podía. Ahora un poquito menos, que empecé a trabajar un poco, pero toda la temporada en Europa, los 6 meses de temporada, juego 4 o 5 veces por semana. Y lo único que me cuesta un poco más es venir a la Argentina, pero siempre me tomo 2 semanas en la época del abierto y trato de venir en temporada chica, si puedo. Bien, y ahora por estos tiempos jugando en la República, que es el torneo más importante de la primera mitad del año acá en Argentina. Claro, siempre era un torneo que quería jugar, pero
no me daban las fechas y he jugado polo tour y cosas así en temporada chica y siempre Corsito me decía que es verdad que las copas de la asociación son divertidas, son competitivas, todo es muy bueno para progresar, ¿no? Y me dijo, che, está la República, no sé qué, me divertía mucho el plan. Y bueno, el torneo de 0 a 40 es algo que en Europa no existe, ¿no? Y muy divertido el plan, que entramos con muchos goles, pero creo que nos vamos a divertir mucho. ¿Cuál es tu sueño en el polo? ¿Hasta dónde pensás o querés llegar? Y bueno, para alguien que está en Europa, todo, creo que el sueño es jugar la cámara, creo. Corsito demostró que lo ganó 2 veces y lo hizo mejorar mucho. Y eso creo que es un objetivo lógico que si me empiezo a montar acá, si me empiezo a mejorar todo y hacer todo lo que puedo, el objetivo es jugar la cámara. Y por último, ¿cómo es el polo en tu país? En medio de una época difícil para el mundo y para el polo. Claro, eso creo que al nivel general no está en un momento bueno para el polo. Pero en Francia, bueno, hay patrones nuevos que empiezan. Faltó un momento, hubo un hueco en que no salían jóvenes nuevos que se hacen buenos. Y ahora hay un par que están saliendo con futuro. Lo único que hay menos patrones que le dan la oportunidad de jugar. Y por eso nosotros siempre tratamos de jugar con franceses, con pendejos ahí para hacerlos mejorar, dándole caballos. Y eso está bueno, creo que hay que apuntar un poco a los franceses que están ahí. Cuando jugamos ahí siempre intentamos a poner un pendejo de 1 o 2 goles francés para hacerlo mejorar. Y hay algunos, creo que van a ser buenos jugadores en próximos años. Soy el Negrito Zabaleta y esta es mi anécdota. Tengo un cuento muy divertido con Santi Tanoira, nos íbamos al campo, no sé hace cuánto, ya 6 o 7 años, y se nos prendió fuego el auto. O sea, nos habíamos quedado sin nafta primero, entonces tuvimos que echar con un bidón y se ve que se derramó un poco de nafta y hicimos, no sé, 30 kilómetros más y de repente cuando se nos para de vuelta la camioneta, abrimos así y salía fuego de abajo. Así que prendimos fuego una camioneta con Tanoira. El chiste no sé qué decirte. Te puedo decir una realidad que es que el otro día me robaron la tarjeta de crédito y decidí no denunciarla porque la verdad que gastaban menos que mi señora.